Sumemos a Fernando González, que ya está acompañándonos en esta tarde de información. Fernando, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿cómo está Franco? ¿Cómo están todos? Caro, Nico. Hola, Fer. Hola, Fer. Todo bien. Bueno, estábamos marcando nuestro título, ¿no? Si estamos como en el pico, o muchos creen que estamos en el pico, sobre todo por el número de ayer, 4.250, hoy 3.600, pero está decidido abrir. Nico decía que podría haber una marcha atrás en algún que otro sector. ¿Qué dato tenés, Fer? Sí, puede haber alguna, digamos, alguna, para llamarlo de algún modo, ¿no? Una marcha atrás para no volver exactamente al mismo punto que fue la cuarentena que regía hasta el 28 de junio pasado. Pero la idea es mantener más o menos el espíritu del regreso a la misma fase anterior. Me parece que lo que están viendo para el anuncio de mañana tiene que ver con la cantidad de sectores comerciales que abren, cuáles son los sectores comerciales y básicamente cómo se trasladan la mayoría de los empleados de ese tipo de comercios entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Me parece que es el punto que más análisis, más tiempo le está llevando a evaluar a Horacio Rodríguez Larreta, a Axel Kicillof y obviamente a Alberto Fernández y al Gobierno Nacional, que es quien en definitiva tiene que tomar la medida de trazar la línea para lo que va a suceder mañana. Me parece que pasa por ahí, por la cantidad de rubros comerciales que se puedan llegar a abrir, la cantidad de zonas, en las zonas de alto tránsito, para hacer un corte en la cantidad de empleados, de ciudadanos que tienen que trasladarse, sobre todo en el transporte público, que es el punto clave ante la subida de los casos, de los contagios, de las muertes, tratar de evitar que haya de nuevo un pico aún más alto de los que se está registrando tanto el día de ayer, que fue el más alto, como el día de hoy. Vamos a sumar a Sergio Benestein también a toda esta discusión. Está Fernando González, con Nico Carri, con la información de lo que se viene mañana. El anuncio en medio del pico, ¿no? Porque es lo que está ocurriendo. Ayer 4.250 casos, hoy 3.600 casos. Ayer miraba el dato. Hola Sergio, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. El 30 de junio teníamos 2.200 casos de coronavirus. El 30 de junio, o sea, antes de empezar esta cuarentena estricta de 15 días, o de fase 1, como quieran decirle, 2.200 casos. Hoy estamos en 3.600, ayer 4.200. Sergio, ¿vos pensás que no había lugar para seguir manteniéndola y lo que se viene es una flexibilización? Me parece que la cuarentena duró lo que podía durar y que hay múltiples evidencias de que la sociedad está reaccionando, en muchos casos ignorando las decisiones de los políticos. Frente a esta especie de desobediencia civil descoordinada, creo que lo sensato es tratar de acotar el daño, que la gente efectivamente después de 4 meses, me parece ya ha aprendido ciertas cosas y hay como un comportamiento bastante prudente, y apostar a que, bueno, ahora lo que nos viene por delante es un momento muy difícil en materia de cantidad de infectados, potencialmente también de víctimas, pero lo que uno ve cuando uno analiza el número de camas de terapia, por suerte no estamos tan mal, ¿no? Así que creo que hay que acotar el daño y tratar de manejar esta situación con la mayor prudencia posible. Es importante decir acá y agregar un dato en relación a lo que también decía el doctor, que hay muchos pacientes que quizás presentan síntomas de algún otro tipo de enfermedad o dolencia y no van a los hospitales o no van a los centros de salud por miedo a contagiarse de COVID y después llegan directamente con un cuadro más grave a una terapia intensiva. También se está viendo esto, por ejemplo, con un paciente hipertenso, ¿no? Es importante mandar el mensaje de ir a los centros de salud si uno tiene algún síntoma de esto, porque justamente también se genera todo lo que tememos en el sistema sanitario, que es que justamente se dé ese cuello de botella. Fer, hablábamos en estos días de qué sucede con la autoridad y qué sucede políticamente, ¿no? Con una cuarentena que ya tiene su versión blue, ¿no? Su versión que no se cumple. ¿Hay cierto esfuerzo por parte de Horacio Rodríguez Larreta, dado los resultados obtenidos por la ciudad, de desacoplarse también políticamente del eje, al menos del eje Kicillof?
Sí, hay un intento. Creo que lo primero que se da mañana es una oficialización del mercado de la cuarentena, para llamarlo en términos, ¿no? Compararlos en términos financieros. Sobre todo, no solo en la ciudad, pero sobre todo en el Gran Buenos Aires, funcionaba una cuarentena blue, ¿no? El 60-70% de los comercios están abiertos o abren con la puerta cerrada. Hay una mirada amable de la mayoría de los intendentes para evitar roces con la población que está agotada y está harta del confinamiento que ya lleva 4 meses. Entonces, y hay una cuarentena oficial que es la que se anunció el día 3 de julio y es la que empezó a regir y que rige hasta el día de mañana cuando se conozca el anuncio. Bueno, lo que va a pasar mañana justamente es cruzar un poco esos datos. La cuarentena blue va a pasar a ser la oficial. Esto es lo que empieza a pasar mañana, y en lo que fue el cambio de cuarentena anterior a más rígida que sucedió a comienzos de julio, Rodríguez Larreta se quedó con la sensación, y es la sensación correcta aparte, de que quedó un poco entrampado en que no podía aprovechar políticamente las diferencias que había ya entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia, que ahora incluso se acentuaron, ¿no? Entonces hasta sacrificó los runners. Un poco. Exactamente, ese fue el sacrificar los runners fue quizás el mayor costo político que tuvo que pagar, y también el cierre de unos 60.000 comercios en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Bueno, me parece que eso es lo que intenta despegar ahora, para poder separar su imagen tanto de la de Axel Kicillof como de la del mismo Alberto Fernández, para poder recortar un perfil propio, porque eso en la interna de Juntos por el Cambio también tiene un costo desde los sectores más duros, desde el macrismo más ultra, cada tanto que lo critica permanentemente, acusándolo de estar demasiado cerca del gobierno nacional, del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Sobre la vuelta de Moyano y los bloqueos, además en plena pandemia, porque esto continúa, Fernando. Sí, es un clásico. Moyano lo ejercitó y le fue muy bien con algunos gremios chicos y otro gremio muy grande, que es el gremio de comercio. Logró ir comiéndole trabajadores a todos esos gremios, y con este método, ¿no? En general, la extorsión, el bloqueo, y también con un tema que me parece que acá Mercado Libre está resolviendo mejor, y el gremio de trabajadores de carga y descarga, que es que tienen, parece, una buena planta salarial. En general, la ventaja que obtenía Moyano tratando de sacarle trabajadores a estos gremios, a comercio y otros gremios menores, era que los salarios del gremio de camioneros eran más altos que esos gremios. Entonces terminaban muchos trabajadores queriéndose pasar al gremio de Moyano y convalidando, digamos, toda la herramienta extorsiva que usaba el líder camionero. Me parece que acá esto no pasa, y que lo que comentás, Nico, recién, sobre lo que puede ser el futuro de OCA, es tratar de meterse en ese mercado para competir con Mercado Libre, con Amazon, con los que hacen entrega de compras a domicilio, y me parece que es el gran mercado futuro, la gran pelea comercial, y ahí es donde se quiere meter Hugo Moyano, obviamente, y es una mala noticia para Alberto Fernández. Estas imágenes son una mala noticia para el gobierno actual. Ahora, Sergio, por otro lado, están perdiendo puestos de trabajo, ¿no? Y, digamos, acá están discutiendo a qué gremio pertenecen cuando hay mucha gente que está perdiendo el trabajo, ¿no? Es que está discutiendo a qué gremio va cada trabajador, sino que se están quedando sin empleo en muchos lugares. Fran, pensás que Mercado Libre tiene 12.000 empleados en toda América Latina, 5.500 en la Argentina, y este año pensaba tomar 2.000 y pico de personas más. Entonces, realmente acá estamos hablando de, indudablemente, una pelea que es bastante raro esto, ¿no? Pero es entre trabajadores, en el fondo, ¿no? O entre un sindicato o la dirigencia sindical de un gremio tan poderoso como camioneros, y trabajadores, algunos seguramente no tienen empleo y podrían perfectamente trabajar en Mercado Libre. Y más allá de esta empresa, yo creo que también hay que recordar acá que en la Argentina
estamos viendo algo que es terrible, es que muchas empresas están yendo. Claro. Se van Exactamente. por la carga tributaria y se van también por estos problemas laborales, porque en definitiva son costos, ¿no? Así que esto es gravísimo en un contexto tan complejo como el que vive la Argentina ahora. Bueno. Sí, no, Dale. justamente sobre eso te iba a preguntar, Sergio, perdón, porque justo se da a días de la entrevista de Luis Lacalle Pou, donde él dice, bueno, Uruguay tiene los brazos abiertos no solo para familias argentinas, por supuesto también para empresarios y para quien quiera venir del mundo, ¿no? Es un muy mal mensaje. El dueño Bueno, de está esta empresa Galperín ahí, ya claro. está viviendo en Uruguay, Marco Galperín está ¿no? ahí, claro. Bueno, les doy un dato que es terrible. En el consulado uruguayo en Buenos Aires hay lista de espera de más de 8 meses. Sí. 8 meses de lista de espera Sí. para irse a vivir a Mirá Uruguay. qué dato. Sí. ¿Es título, Fernando, para Es Clarín terrible. eso? Sí. ¿O no? ¿Cómo es, Sergio, entonces? Es- ¿Hay lista de espera? 8 meses, más de 8 meses de espera ¿Qué te parece? en el consulado para la entrevista de familias que están buscando efectivamente radicarse en Uruguay. En la Argentina teníamos un fenómeno que era la fuga de capitales. La gente vivía en Argentina y llevaba el dinero afuera. Bueno, estamos logrando que se quieran ir del país. Y eso es Exactamente, gravísimo, ¿no? familias. Bueno, dijo Fernando recién, esto le preocupa o le va a preocupar a Alberto Fernández. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes, Sergio o Fernando, que quiere arrancar con esto que estamos escuchando? El embajador diciendo algo, el presidente aclarando que no están así. En diplomacia muchas veces la ambigüedad es un valor. Y fundamentalmente creo que mirando la correlación de fuerzas que hay hoy en la región, hay países como México y la Argentina que podrían, si hubiese en el régimen venezolano la vocación de efectivamente tener elecciones libres, justas y de entrar en un diálogo genuino con la oposición. Hay muchas dudas al respecto porque hasta ahora nunca lo han tenido. Pero bueno, hace falta países que garanticen desde afuera ese proceso. Si te opones demasiado y enfrentás a las autoridades, indudablemente no tenés credenciales como para, digamos, desarrollar ese esfuerzo. Por eso el presidente hoy hablaba, por ejemplo, de Rodríguez Zapatero, una figura, en mi opinión, bastante desprestigiada, pero que intentó, sin éxito, hay que recordarlo, justamente esta mediación. Creo que es una tarea muy difícil la que se propuso la Argentina, y en todo caso, la gran pregunta es si el presidente tiene que ser en persona quien llama a responder a cualquier radio Claro. ante una duda de esta característica. Me parece que el canciller u otra persona de su equipo puede invertir ese tiempo. Creo que el tiempo y la palabra del presidente son demasiado valiosas. Pero fue un mensaje para un sector, me parece, ¿no? Por eso habló a esa radio y de esa manera. No sé qué pensás, Fernando. Yo creo que esta es una semana decisiva y rescato el término ambigüedad que usa Sergio Berestein para la diplomacia, lo utilizo también para la economía. Creo que en el fin de semana, cuando Cristina Kirchner marcó el límite de cuáles tienen que ser los interlocutores económicos, no los empresarios del grupo de los 6, ni los empresarios que son los principales del país, sino Lázaro Báez y los empresarios que más le caen bien a la vicepresidenta. Hoy, día jueves, se terminó la ambigüedad para Alberto Fernández en términos de diplomacia, de política exterior. ¿Por qué? Porque en Venezuela quedó claro cuál es el límite que le marca el kirchnerismo, y aunque Alberto Fernández quiera jugar con esto de apoyo al gobierno de Maduro y apoyo el respeto a los derechos humanos dentro de Venezuela, no puede permitirse eso y tiene que terminar quedándose con Maduro, quedándose con el chavismo, que es el camino que le marca Cristina. Lo mismo pasó, por eso digo que hoy es un día clave y determinante, porque lo mismo pasó en el discurso con el Comité Judío Americano y el pacto con Irán, ¿no? Alberto Fernández tuvo que defender el pacto con Irán que impulsó Cristina en 2015 y del cual él había sido el principal crítico. No hubo otro peronista que criticara en términos tan duros aquel pacto que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, eso se terminó hoy porque Alberto tuvo que defenderlo, y la política exterior del gobierno hoy es pro Maduro en Venezuela y es
defendiendo lo que fue el pacto con Irán, supuestamente para que los iraníes declararan ante la justicia por el ataque a la AMIA en lo que es aquella cuestión. Así que hay dos marcas muy claras en las cuales me parece ya Alberto Fernández no tiene margen para seguir otro camino que el que le marca la vicepresidenta y el que le marca el kirchnerismo. Ahora, cuando el presidente o cuando alguien expresa algo así ante un organismo internacional o cuando se habla de un posicionamiento frente a una catástrofe de estas características, no es Alberto Fernández quien está hablando, es el presidente de todos los argentinos. Es decir, es quien representa también los valores en los que está cimentada esta república. Y si estamos hablando de un valor tan caro como los derechos humanos, es un límite que la ambigüedad nos está pidiendo aceptar que es un poco ir demasiado lejos, ¿no? Ahí no debiera haber opacidad alguna. ¿Vos qué pensás, Sergio? Totalmente de acuerdo, y la Argentina ha tratado en estos 37 casi años de democracia de mantener obviamente una línea en favor de los derechos humanos dentro y fuera del país. Yo creo que acá hay dos problemas muy serios, muy serios, ¿no? Uno es que el presidente está marcando aquí una postura de la Argentina que puede generar problemas si, por ejemplo, hay sanciones a China por Hong Kong. Cosa que, como estamos viendo en el Reino Unido y en otros países, no es una hipótesis que debemos descartar. No. Entonces, ¿qué hace la Argentina si se violan los derechos humanos de los habitantes de Hong Kong? ¿Va a enfrentar a China o no? Pero hay que tener cuidado con las posturas diplomáticas que tomamos frente a Venezuela, porque podemos caer en fuertes inconsistencias en el caso de Hong Kong, que es algo de una probabilidad creciente, lamentablemente. Ojalá no pasara esto, ¿no? Ese es el punto número uno. El punto número dos tiene que ver con la propia dinámica de los acontecimientos en Venezuela, porque es muy arriesgado lo que está haciendo la Argentina, habida cuenta de la trayectoria que ha tenido hasta ahora el régimen de Maduro. Es decir, no hay ninguna garantía de que Maduro esta vez quiera hacer las cosas distintas, todo lo contrario. Claro, está bien lo que dice. Entonces, cuidado, porque Argentina puede quedar también muy mal posicionada. Ojalá que esto no pase. Sí, como yo sospecho, el régimen de Maduro no tiene la menor intención esta vez de generar elecciones libres y justas. Nunca lo hizo, ¿por qué lo va a hacer ahora? Increíble, increíble. Gracias, Sergio, por estos minutos. Fernando, un abrazo a los dos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.